El gobierno ha sido puesto, ¿para qué? Para hacer justicia, castigar al malo, recompensar al bueno. Esa es su misión. Hermanos, ¿había pobres en la época de Pablo? Todos eran pobres en aquella época, casi todos. Pablo no va a decir, ¿sabes? Los gobiernos tienen que dar bonos, tienen que hacerse cargo de la economía. Y el gobierno, hermano, tiene un propósito específico, tiene una misión en este mundo, ¿sí? ¿Sabes cuál es? Hacer justicia, esa es su misión. ¿Sabes? No sé de cuántos problemas nos evitaríamos si entendíamos esto. Y ahora, muchos de acá, hermanos, como a mí me ha pasado, voy a tener que renovar mi mente. Porque desde niños nos han enseñado que el gobierno tiene que hacerse cargo de mi familia, de la salud, de la economía, de la educación, de los niños, de los pobres, del ambiente, del medio ambiente, de los recursos. Hermano, escucha lo que Dios va a decir sobre el gobierno acá, versículo 3 en adelante. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Hermano, ¿cuál es el propósito del gobierno? Escucha, castigar al que hace lo malo. Ese es el propósito del gobierno. Literalmente, hermano, es eso lo que se requiere del gobierno. Y cuando tú estudias la escritura, hermanos, y lo que estoy haciendo el día de hoy, quiero empezar a hacerles notar esto. Tú y yo necesitamos una cosmovisión cristiana sobre la vida, hermano. ¿Cómo funciona este mundo? El evangelio tiene ese propósito, cambiar nuestra mente para que veamos todo a través de lo que Dios quiere, de lo que es su buena voluntad. Y cuando tú estudias la escritura, hermano, tú vas a encontrarte con que Dios ha instituido estas tres cosas en este mundo. La familia, la iglesia y, como hemos visto el día de hoy, al gobierno. Y hermano, cada una de estas instituciones tiene una jurisdicción, tiene un grado de autoridad, pero no es absoluto por si acaso. Los padres tienen autoridad, pero no tienen una autoridad absoluta sobre todas las cosas. Los pastores tenemos autoridad, por ejemplo, pero no una autoridad absoluta, ¿o no? Los gobiernos tampoco. Y quiero darles, hermano, un ejemplo para que ustedes entiendan esto, porque la familia, la iglesia y el gobierno pueden ser representadas por estas tres cosas. La familia, por ejemplo, tiene autoridad, pero vamos a imaginarnos un pozo de agua, ¿sí? Un pozo de agua, hermanos, es algo pequeño. Los que conocemos algunos pozos, hay otros pozos que son más grandes, entiendo, pero imagínense esos pozos que son pequeños, son un círculo simplemente, pero escucha, es muy profundo. Sí, muy profundo, porque tiene que llegar a aguas, a manantiales subterráneos. La familia es más o menos así, hermanos. Yo como papá, mi autoridad, hermanos, es pequeña, en el sentido de que se extiende a mis hijos, a mi esposa. ¿Sí? Principalmente, mis hijos, mi esposa. Pero la autoridad que yo tengo sobre este pequeño núcleo es muy profunda. ¿Por qué? Porque yo a mis hijos, por ejemplo, les puedo decir, te despiertas a tal hora, te duermes a tal hora, comes tus vegetales, haces esto, no haces aquello, te pones esta ropa, no te pones esta ropa. ¿Puedo hacer eso o no puedo hacer como papá? Sí puedo hacer eso. ¿O no? Tengo ese. Entonces, ¿te das cuenta? Tengo una extensión de mi autoridad pequeña, pero es una autoridad muy profunda. Yo no puedo venir, hermano, acá, quienes van comiendo sus brócoli el día de hoy como pastor. ¿No puedo hacer eso o no? No tengo esa autoridad con ustedes. Con mis hijos sí. Yo sí tengo esa autoridad con mis hijos. Ellos se despiertan a la hora que yo digo, ellos duermen a la hora que yo digo, ellos comen la comida que yo les doy. Ellos deben, yo tengo esa autoridad. Entonces te das cuenta, la autoridad de los padres es profunda. Llega a muchas áreas de la vida, pero en su extensión es pequeña. Se limita a mis hijos, mi esposa, a veces un poco más, alguna familia más, pero ahí termina. Luego tenemos la iglesia.
La iglesia tal vez la puedes representar como una especie de laguna. La extensión es más amplia, hermanos, pero la profundidad no es tanta. En la iglesia, hermanos, obviamente tenemos, escucha bien, tenemos que impactar y llegamos a muchas personas, a muchas familias. Entonces tenemos una influencia y una autoridad sobre bastantes personas. Pero mi autoridad no es tan profunda como con mis hijos. Les acabo de dar ese ejemplo, hermano. Yo no puedo venir a decirles si han comido sus verduras o no a ustedes. Yo no puedo venir a decirles, saben, hermanos, 50 bolivianos ahorita, sí, para mí. No puedo hacer eso. Ay, hay pastores que hacen eso, ya sé, hermano. Pero yo no puedo hacer eso bíblicamente, ¿o no? No puedo. Mi autoridad es limitada a lo que la Escritura me dice que como pastor puedo hacer. Puedo confrontarlos con su pecado, puedo confrontarlos con la verdad, puedo enseñarles. Está bien, pero yo no tengo la autoridad como con mis hijos de te bajas del busito y te toca castigo, ¿sí? No puedo hacer eso con ustedes, ¿o no? Es otro tipo de autoridad. ¿Se entiende? Es una autoridad más amplia, pero no es tan profunda. Ahora, el gobierno, hermanos, según lo que vemos aquí en Romanos, este es un detalle muy importante. Y he estado buscando esta semana, hermanos, una ilustración que les ayude a entender. Y la ilustración que se me vino a la mente creo que es algo bien boliviano. Y les voy a rogar que se imaginen el salar de Uyuni. En el salar, en la época de lluvia, hermano, hay un tanto de agua, ¿verdad? Que hace que luego todo se vea como un espejo, ¿te acuerdas? Pero la gente puede caminar ahí, ¿o no? No se puede ahogar ahí. El gobierno es más o menos así, hermano. Tiene una autoridad muy amplia sobre toda una nación, pero es muy poco profunda. Porque lo único que Dios le ha dado, la jurisdicción, perdón, que Dios le ha dado sobre la que tiene autoridad, solamente una: justicia. Es eso. Ellos no se pueden meter a como yo trato a mi familia. Ahora, los gobiernos, hermano, intentan por si acaso. Aquí no estamos tan avanzados en esto, pero en otros países, hermano, el gobierno ya te quiere decir qué puedes comer, qué no puedes comer. El gobierno ya te puede decir con quién te casas, con quién no te casas. El gobierno te puede decir un montón de cosas. Pero bíblicamente, hermanos, no. Bíblicamente el gobierno tiene solamente esto. Eso es lo que Pablo dice. El gobierno ha sido puesto, ¿para qué? Para hacer justicia, castigar al malo, recompensar al bueno. Esa es su misión. Hermanos, ¿había pobres en la época de Pablo? Todos eran pobres en aquella época, casi todos. Pablo no va a decir, ¿sabes? Los gobiernos tienen que dar bonos, tienen que hacerse cargo de la economía. ¿Quién está a cargo de la educación, hermano, en la Biblia? ¿Quién? Dos. Los padres, la iglesia. Tú vas a encontrar eso en la Biblia. ¿Quiénes se hacían cargo de la educación, hermanos? Los padres se hacían cargo de la educación de sus hijos, la iglesia se hace cargo de enseñar la palabra de Dios, de enseñar la revelación de Dios. El gobierno no lo ves ahí haciendo eso. ¿Quiénes están a cargo de la salud, de nuestra economía, hermano? Cuando Pablo ve a un pobre en la iglesia, ¿sabes qué dice Pablo? 1 Timoteo 5. Pablo va a decir, ¿tiene familia? Que la familia se haga cargo. Hermano, yo sé que eso va en contra de nuestro pensamiento, pero es necesario que los cristianos empiecen a renovar su mente. Porque si no, está siendo guiado por las ideas, hermano, de los incrédulos. Sí, los incrédulos, hermano, ven pobreza, el gobierno, ¿sí? Hermano, nosotros vemos pobreza, deberíamos decir, a ver, esta persona, ¿qué está pasando? Tal vez no está trabajando, tal vez es floja, tal vez es vaga, tal vez hay que confrontar algún pecado, o tal vez no, ya es pobre porque hay una circunstancia muy terrible. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia? La familia debería hacerse cargo y trabajar para proveer a los suyos, ¿o no? En última instancia, Pablo se iba a hablar en 1 Timoteo 5 de la iglesia. Está bien, la iglesia también ayudamos a los pobres, pero no a todos. A los que realmente no pueden ni por ellos mismos, ni tienen familia, ahí sí la iglesia. El gobierno ni entra en el pensamiento del apóstol Pablo como un promotor de la ayuda social.
Y ahora, hermanos, esto es muy importante porque Pablo dice el gobierno tiene esta autoridad, justicia. Ahora, si bien esta es una autoridad limitada, hermanos, es bastante dura. El gobierno tiene, hermanos, escucha, la responsabilidad, dice Pablo acá, de ejercer la espada. La espada. En la Biblia tú vas a encontrar esto, hermano. La familia, Dios le ha dado la vara. Dios nos ha dado a los padres la vara para corregir a nuestros hijos, ¿sí? A la iglesia, ¿sabes qué le ha dado Dios? Dos cosas. Las llaves, eso se habla en la Biblia. Nos han dado las llaves del reino, por la cual podemos recibir personas en la iglesia, expulsarlas de la iglesia. Tenemos las llaves. También tenemos, escucha, la espada, pero no es cualquier espada, es la espada de la palabra. Tenemos la espada de la palabra, con la cual confrontamos, penetramos hasta lo más profundo de los hombres, confrontándolos con su pecado, guiándolos a Cristo. Tenemos esta espada. Pero el gobierno, hermano, tiene la espada de la justicia, de la venganza, incluso dice Pablo acá. El gobierno, hermano, sí tiene la autoridad de lo que se conoce como la pena capital, pena de muerte. Ahora, eso es lo que dice acá, hermano, el apóstol Pablo. Yo no me estoy inventando, ¿sí? Yo no me estoy inventando. El apóstol Pablo dice acá, teme, porque es vengador para castigar al que hace lo malo, porque no en vano lleva la espada.